Y desde el Fondo Monetario Internacional se advierte que la pandemia de coronavirus en el mundo provocará la peor caída económica mundial desde la Gran Depresión de 1929. Así lo estimó la directora general gerente del organismo Kristalina Georgieva. La responsable del Fondo Monetario Internacional señaló que países emergentes y países pobres como los de Latinoamérica corren un gran riesgo y además precisó que 170 países de sus 189 miembros van a registrar una contracción de su ingreso per cápita este 2020. Vamos a escuchar lo que dijo la directora del Fondo Monetario Internacional. We are still faced with extraordinary uncertainty about the depth and duration of this crisis. It is already clear, however, that global growth will turn sharply negative in 2020, as you will see in our World Economic Outlook next week. In fact, we anticipate the worst economic fallout since the Great Depression. La peor caída desde la Gran Depresión, considera la directora del Fondo Monetario Internacional. Tengo en la línea telefónica al doctor Salvador Rivas Aceves. Él es economista y profesor investigador de la Facultad de Empresas de la Universidad Panamericana. Doctor Rivas Aceves, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido al Heraldo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti también. Muchas gracias por tomar esta comunicación con el Heraldo. ¿Coincide con lo que ha comentado Kristalina Georgieva, la directora del Fondo Monetario Internacional? Sí, realmente sí. La verdad es que a lo largo de la historia de la humanidad en el último siglo y lo que va del presente, hemos tenido varias crisis económicas. Usualmente el ciclo económico ha durado entre 6 y 8 años a nivel mundial. Y ha habido crisis por el precio del petróleo o ha habido crisis económicas por caídas en la producción o por caídas en los precios. La última crisis, la más reciente en el 2008, pues fue por el aspecto financiero, ¿no? Por los sistemas financieros y cómo se contagió eh, el sistema económico, pero la principal característica de estas crisis financieras y crisis económicas es que fueron regionales. Realmente las afectaciones fueron a ciertas partes del planeta, pero sin lugar a dudas ninguna de ellas se caracterizó por tener un efecto masivo, cosa que sí ocurre en esta ocasión. Y lo mismo ocurrió en la Gran Depresión del siglo pasado. Es una disminución en las actividades económicas a nivel global. Está afectándose no solo el patrón de comercio internacional, sino que también se está afectando el empleo. Además hay una fuerte depresión en los precios del petróleo. Por supuesto que hay una caída en la demanda agregada. En fin, sí hay muchísimos factores que están impactando de manera simultánea en casi todas las regiones del mundo. Ahora, hay que reconocer que no es el mismo mundo el que existía hace casi 100 años que el que tenemos ahora. Y si lo focalizamos a México, evidentemente no había la cantidad de personas en el México del 29 del siglo pasado al México de esta parte del siglo XXI. ¿Cómo va a sobrellevar esta situación nuestro país como estamos actualmente en comparación como lo logró sobrellevar México en aquel año de 1929 desde su punto de vista, doctor? Sí, lo que ocurría, justo muy bien lo señalas, lo que ocurría era que durante el siglo pasado las economías no estaban globalizadas. Básicamente las principales actividades económicas se llevaban de manera interna y los procesos de producción no dependían del flujo internacional de mercancías o de insumos. Eso no ocurre en la actualidad. En la actualidad la globalización es tal que la mayor cantidad de los procesos productivos a nivel mundial dependen de insumos o de procesos de transferencias de mercancías a nivel internacional. No solo eso, el sistema de pagos antes era a nivel local, era doméstico en el siglo pasado. Ahora el sistema de pagos es a través del sistema electrónico que también es de tipo internacional. Y eso hace que en efecto las crisis económicas sean mucho más fáciles de contagiar, digamos, del mismo sentido que el coronavirus a nivel internacional. ¿Cuál fue una de las razones fundamentales que ayudó a salir de la crisis en el siglo pasado, en la Gran Depresión de 1930? Curiosamente, el gobierno. El gobierno en aquel entonces, a nivel doméstico en cada una de las economías, se volvió el agente fundamental para poder sacar adelante las actividades económicas. Yo espero
en esta ocasión no sea distinto. No, pues si lo comparamos desde el punto de vista de acciones del gobierno, pues actualmente no lo tenemos. Precisamente las convocatorias han sido a organizarnos nosotros ante una falta de un plan claro, eficiente por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para apoyar a las empresas. Él pues ha comentado que los analistas como usted, pues que no saben, en lo que lo sabe es el pueblo. Y ha prometido hasta 2 millones de empleos nada más que salgamos de la crisis. ¿Es verosímil su plan? ¿Es verosímil sus anuncios desde su punto de vista para los analistas y especialistas, doctor? No, la verdad es que no. Hemos visto a nivel mundial cómo las economías están diseñando paquetes económicos que vienen desde el gobierno y que son fundamentalmente financiados por este agente económico. En nuestro país, la verdad es que el anuncio del supuesto paquete económico que dio el presidente de la República el domingo pasado, pues fue exactamente el mismo paquete económico que venía diseñando desde el inicio de su administración. Es decir, programas sociales, ¿no? Ampliación de programas sociales, becas para estudiantes de ciertas características, por ejemplo, en extrema pobreza o con algún tipo de capacidad distinta. Becas también para sembradores, para pescadores, para pequeños agricultores, ¿no? Pero solo se enfoca justo en el sector que podrá ubicarse en los primeros 3 o 4 deciles de la economía, pero y el resto de la población no está contemplado ahí, no están contemplados las pequeñas, las micro, las medianas empresas, que curiosamente son las que proporcionan mayor nivel de empleo que el resto de los sectores. Tremendo, el asunto y el escenario que se visualiza para esto. Sí, las 3 grandes obras de infraestructura, solo eso, Bien, ¿no? doctor. O sea, las refinerías, el aeropuerto y el Tren Maya, no hay mayor gasto del gobierno para sobrellevarlo. Y la verdad es que, en efecto, la responsabilidad social nos compete respecto a la contención de la pandemia. En eso concuerdo en que cae en nosotros, pero la reactivación de las actividades económicas depende del gobierno en este momento. ¿Por qué? Porque, pues, con la caída de la demanda, las empresas no tienen forma de generar producción. Doctor Rivas Aceves, yo le agradezco mucho que me haya tomado esta comunicación aquí en el Heraldo Noticias. Vamos a ver cómo va fluyendo durante la siguiente semana las cosas y lo vuelvo a invitar para otro análisis aquí. Muchas gracias por su tiempo, doctor, que le vaya muy bien. Un placer, gracias a ustedes. Que le vaya muy bien, hasta luego. Es el doctor Salvador Rivas Aceves, economista y profesor de la Universidad Panamericana.